Juan 17, el 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Padre Santo, gracias, te damos infinitamente gracias, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por la hermandad, porque podemos compartir entre nosotros, Señor, entre hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu salvación, por tu gracia, por tu paz. Tantas razones por las cuales estar agradecido, Señor. Pero gracias por tu palabra que nos dejaste, Señor, que podemos estudiar libremente en este país, que podemos estar aquí reunidos, Padre, para estudiar tu palabra, para leer de ella, para aprender, Señor, quién tú eres y qué tú quieres con nosotros, Padre. Úsame, Padre, a mí, que sea un instrumento tuyo, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Padre Santo, que todos salgamos edificados de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia es verdad. ¿Quién cree? ¿Por qué? Estaba haciendo esa pregunta, se la hice a varias personas esta semana porque estaba curioso. Yo creo que toda persona que se considera un cristiano va a decir amén a eso, ¿verdad? La Biblia es verdad. Casi todo el mundo, el que es cristiano, va a decir sí. La Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Pero alguna vez se han preguntado por qué. ¿Ustedes creen que es verdad por tradición? ¿Creen que es verdad por costumbre? Porque un hombre gordo vestido de blanco en misa le dijo de que esta es la palabra de Dios. ¿O lo creen porque lo han visto en su vida trabajar? ¿O lo creen porque han verificado o confirmado ciertos datos, ciertos hechos? ¿Por qué? La palabra de Dios es verdad. Es algo que podemos ver en su misma palabra donde él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos nos confirma que esto es cierto. Pero fuera de eso, ¿por qué? ¿Por qué creemos que es verdad? Porque saben ustedes que hay cristianos que no creen en la palabra. ¿O no sabían? Hay cristianos que no creen en la Biblia. Yo me acuerdo en bachillerato, yo siempre he tenido la costumbre de andar mi Biblia en la escuela. No sé por qué siempre la andaba conmigo, era algo que me gustaba hacer, siempre me gustó ser diferente y creo que era el único en la escuela que lo hacía. Todo el mundo pensaba que era lo que son de mi edad o más viejo. ¿Se acuerdan que teníamos cases donde cargábamos toda la música? Porque los jóvenes o los bichos de hoy tienen todo en digital, ¿verdad? En su teléfono, en cosas así. Pero antes, para los que son jóvenes, antes de tener todo esto digital, teníamos que cargar los CDs o los discos o los cassettes y los cargábamos en estuches, en cases. Entonces yo siempre andaba mi Biblia en la escuela y todos pensaban de que mi Biblia era un estuche para andar los cases de música, ¿verdad? Pero en realidad siempre que lo abrían decían, oh, ¿qué es esto? Pues querían saber qué música yo escuchaba y cuando abrían mi Biblia decían, oh, esto no es lo que yo pensaba que era. Pero tenía un amigo en la escuela que era bien inteligente y me encantaba hablar con la gente acerca de la fe. Y este muchacho, bien inteligente, y él me decía, yo creo en Dios, pero creo en la evolución. Y le digo, ¿cómo así? Entonces me dice, es que yo solo creo en ciertas partes de la Biblia, no creo en toda la Biblia. Y le digo, ok, ¿cómo funciona eso? Y me dice, es que cuando yo leo algo que no concuerda con lo que tiene sentido, yo lo descarto. Es interesante. Hay mucha gente que se considera cristiano, hermanos, que ellos ponen y quitan a la palabra de Dios a su conveniencia. También una vez me topé con un muchacho, líder de música. En ese tiempo yo estaba liderando la música en Hernon y él era otro líder de música y habíamos hecho un evento cristiano juntos. Creo que tenía como unos 16, 17 años. Habíamos hecho una noche de oración
y la banda de él y mi banda y todo, y habíamos hecho un evento bien bonito. Y una iglesia grande formada, y me acuerdo que me topé con él en una tienda. Le digo, hey, ¿cómo estás, brother? Gusto verte, qué bonita la noche de oración la vez pasada. Sí, sí, me dice, qué chévere, ok, qué cool. ¿Y cómo estás? Y nos pusimos a hablar, y no sé cómo entramos al tema de la Biblia. Y el director de alabanza de una iglesia establecida, y él me dice, pero vos sabes que el arca de Noé no es verdad, ¿verdad? Le digo, what? So yo me quedé como, ¿qué? Yo no estoy hablando con un converso aquí, estoy hablando con un director de alabanza de una iglesia. Le digo, ¿qué? ¿Vos no crees en el arca de Noé? No, me dice, eso no tiene sentido, me dice. Eso es matemáticamente imposible. Me dice, esa parte de la Biblia yo no encaja en mi lógica. No la puedo adoptar, no la puedo creer, me dice. Esa parte de la Biblia no. Y hasta me sorprende, me dice, que vos lo crees, me dice, amigo. Y yo quedé sorprendido, hermano, de que hay cristianos establecidos que no creen en la Biblia. ¿Okay? Y eso va a afectar mucho en su caminar con Cristo, dependiendo si usted cree o no cree en esa palabra. Por eso vamos a hablar acerca de que la palabra es verdad. Según unas encuestas, ya saben que me gustan los números. En 1980, 10% de las personas piensan que la Biblia es una fantasía y el 40% aceptaban de que la Biblia es la palabra de Dios. Esta es una encuesta entre los cristianos, de todos los cristianos. En 1980, 40% creía de que es la palabra de Dios, 10% que es fantasía. En el 2022, post-COVID, 29% cree que la Biblia es fantasía y 20% cree que la Biblia es la palabra de Dios. Ha ido bajando los números, ¿verdad? Y eso es dentro de la iglesia, no fuera. No estoy hablando fuera. Entonces hay gente, hermanos, que se considera cristiano que no cree que esto es la palabra de Dios. Y eso afecta muchísimo nuestro caminar. Porque si usted cree que esto es la palabra de Dios, entonces aquí puede usted aprender, puede basar su andar en Cristo, puede basar su vida, puede basar su moral y todo en esto aquí. Esto es el estándar. Si usted no cree que esto es la palabra de Dios, lo que sucede es que empezamos a formar nuestra propia religión. Porque usted agarra el estándar de Dios y empieza a decir, ¿sabes qué? Esto no me parece. Y lo quita. Esto no tiene mucho sentido. Y lo quita. ¿Y qué sucede? En vez de seguir el estándar de Dios, empezamos a establecer nuestro propio estándar. Y eso ya no es lo que Dios dejó. Ya es una alteración de la palabra de Dios. Si usted no adopta, no acepta la palabra de Dios como verdad, usted empieza a formar su propia verdad y su propia versión del Evangelio. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden? ¿Estamos bien ahí? Ok. Mark Twain, no sé si lo conoce, un autor muy famoso, muy reconocido. Él dijo que la Biblia contiene noble poesía, buenos cuentos, historias sangrientas, contiene buenos morales y una cantidad de obscenidades, y contiene miles de mentiras, dijo Mark Twain. Por los que no lo conocen, la mayoría de autores casi siempre viven una vida bien horrible. Mark Twain perdió todo su dinero al final, uno de los más famosos de América. Perdió todo su dinero al final, declaró bancarrota, cayó en depresión en los últimos años de su vida, lastimosamente. Fue un fin un poco feo. Pero la Biblia, hermanos, empezando desde lo que es literalmente, la Biblia es una compilación de 66 libros, 1189 capítulos, 40 diferentes autores en más de 3 diferentes continentes. Porque hay muchas personas que dicen, oh, toda la Biblia vino de un solo lugar. No. 40 autores de 3 diferentes continentes, 3 diferentes idiomas sobre un periodo de 1500 años. Es lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Como comparación, la religión más grande del mundo, aparte del cristianismo, es los musulmanes, ¿verdad? El Corán, en que está basado el musulmán, es un tan solo libro, un libro, con 114 capítulos, escrito por un tan solo hombre, Mohammed, en el transcurso de 23 años. Para que vean los números y la diferencia entre un libro
y el otro, ¿verdad? Vamos al libro de Salmos, Salmo 119. Vamos a Salmos 119, versículo 160. Salmos 119, versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? Verdad. Amén. Entonces vamos a ver 2 puntos acerca de la palabra de Dios. Número 1, que la Biblia es infalible. ¿Qué significa eso? La Biblia no falla, no tiene errores. Isaac Newton, que es uno de los fundadores de la ciencia, son todos los que se creen científicos y ateos y toda esa vaina. Isaac Newton, uno de los founding fathers de la ciencia, él dijo: yo tengo una creencia fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados. Yo estudio la Biblia a diario, dijo Isaac Newton. ¿Qué pensamos acerca de la Biblia? ¿Tiene errores? Porque hay muchas personas que dicen que no, es que mira que una traducción acá, que una traducción allá, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, cada vez que el ser humano mete mano en algo, nosotros lo manchamos. Recibimos la palabra de Dios, toca mano humana y ¿qué sucede? Se manchó. Ya no es puro desde los labios del Señor. Ya tiene nuestra influencia. Así como los amigos que yo les decía de high school, que ellos agarraban la Biblia y ellos decían: esto me gusta, esto no me gusta. Así como ellos modificaron esas cosas y formaron su propia religión, así también las traducciones, la Biblia y todo eso está tocado por manos humanas. ¿Y nosotros somos perfectos? No, somos imperfectos. Cometemos errores, ¿sí o no? El problema está, y esto es lo que quiero que esté bien claro. Nosotros podemos pasar toda una vida estudiando la Biblia, acumulando conocimiento acerca de lo que se puede memorizar la Biblia completa, hermanos. Yo en el transcurso de mi vida he conocido mucha gente muy inteligente que se conoce la Biblia 1000 veces más que yo. Pero en su mismo conocimiento, hermanos, caen en ignorancia. Porque la Biblia no se trata acerca de cuánto usted puede aprender o cuánto de conocimiento usted puede acumular. Si usted se enfoca en eso, si usted dice: oh, mire, el hermano está leyendo de Reina Valera, esa traducción tiene 896 errores y tiene tantas palabras que... Usted puede entrar en ese plan. Pero le voy a decir algo bien sencillo. El propósito de la palabra de Dios no es aparentar ser inteligente. El propósito de la palabra de Dios no es acumular conocimiento. Porque tenemos que recordar, hermanos, el primer pecado que cometimos los humanos fue en busca de conocimiento. Si no recuerdan. ¿Quién fue que comió la manzana primero? Ah, ¿de quién fue la culpa, pues? ¿Ah? El uno le echa al otro. Uno le echa al otro, ¿va? Adán y Eva comieron, pues lo puedo decir juntos para que no se enojen conmigo. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la vida que Dios les dijo que no comieran, ¿verdad? ¿Y qué recibían al comer de ese árbol? Recibían conocimiento. Recibían la habilidad de conocer entre el bien y el mal. Y por curiosidad de conocer fue el primer pecado humano. Fue el primer pecado. Muchas veces se nos olvida de dónde viene todo esto, hermanos. Se nos olvida por qué fue el primer pecado y no le ponemos importancia a ese pecado. Hay tantos pecados, ¿verdad? Hay pecado de robar, hay pecados sexuales, hay pecados de mentira, hay tantos pecados. El primer pecado, el pecado original, fue por conocimiento. Y nosotros podemos vivir una vida entera cristiana, hermanos. Puede ser el más estudiado de la Biblia. Y en busca de conocimiento podemos caer en ignorancia. Y en vez de crecer en una relación con el Señor, en vez de crecer en su propósito con el Señor, caemos en una ignorancia intelectual, en una ignorancia de conocimiento. Y está más lejos de Dios de lo que usted se imagina. Entonces, por busca de conocimiento es lo que les estoy diciendo, hermanos. No estoy diciendo que ignoremos todos esos hechos y no nos vamos a meter en eso. Pero el propósito de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios no es acumular conocimiento, es saber quién es Dios y qué quiere con nosotros. Eso es. Todo lo fuera de eso son detalles, no importa.
A mí no me importa qué doctorado usted tenga en teología, qué doctorado usted tenga en conocimiento de la Biblia, no me importa. Háblame de tu caminar con Cristo. Háblame de cómo tú oras. ¿Quién es Él y quién sos vos? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra con el Señor? Eso es lo que importa. De que te has memorizado 50 versículos, felicidades. ¿Qué significa? Explícame el significado de 2 de esos. Y ahí podemos hablar. Pero que te memorices o que te hagas el inteligente, eso no importa, hermanos. El propósito de la Biblia, por eso es que la Biblia, por eso puedo decir con seguridad que la Biblia es infalible, no falla. Porque la palabra de Dios es pura. Y la palabra de Dios no falla. ¿Podemos encontrar errores humanos? Claro, 100% se lo garantizo. Pero si está buscando la verdad, hermanos, de Dios, eso no importa. ¿Puede buscar los errores humanos o puede buscar la verdad de Dios? Es decisión suya. Tenemos que enfocarnos en buscar el autor original de la palabra, no confundirnos con las versiones humanas. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? Amén. Amén. Así que vamos a ver por qué la palabra de Dios es infalible. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Nos vamos a mover rápido con esta. Miqueas 5, 2. Hoy no tengo hambre, pero sí estoy cansado, así que vamos a terminar rápido. Miqueas 5, 2. Voy a poner la pantalla por si acaso. Hay más de 50 profecías acerca de la vida de Jesús, hermanos, que se tenían que cumplir para que se considera de Dios, ¿verdad? 50 profecías reflejadas en el Antiguo Testamento que después se cumplieron con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Solo vamos a ver 2 porque no tenemos tiempo para hacer los 50. Pero Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña es para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Ahí está en el Antiguo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1. Aquí está cumplido. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Nació en Belén, se profetizó que iba a ser en Belén, sucedió en Belén. Vamos a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Dije que nos vamos a mover rápido. Zacarías 9:9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a Lucas 19, Lucas 19, 35 al 37. Lucas 19, 35 al 37. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y lo trajeron a Jesús, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Él entró sobre un pollino, ¿verdad? Hay tantas profecías que se hicieron acerca de Jesús, y Jesucristo las cumplió todas, hermanos, a perfección. Por eso es que la Biblia es infalible. Se da una profecía, se cumple la profecía. En el colegio Westmont College hicieron un estudio de probabilidad. ¿A quién le gustan las estadísticas? Si han estudiado estadísticas, es mi peor. A mí me cayó mal estadística. Más que tenía un profesor ruso oh man, fue bien difícil para mí. A mí me encanta la matemática, pero la estadística, matemáticas sin números, es una locura. Anyway, Westmont College hizo un estudio de probabilidad de estadísticas con 600 alumnos. La idea era calcular la probabilidad que un hombre podría cumplir 8 de las 50 profecías que Cristo cumplió. ¿Okay? So Cristo cumplió 50. Este estudio lo hicieron en base de 8 de las 50. So no era para cumplirlas todas. Pero quisieron averiguar cuál era la probabilidad que se podría ocurrir eso.
Y resultó que era 1 en 100 quadrillion. Una cantidad exagerada. Es 0,000000000. Para darles una visual de lo que eso significa. Es tomar el estado de Texas. ¿Quién ha ido a Texas? Ok, han ido a Texas. Saben de que cuando llegan a Texas, cuando usted, si no ha ido a Texas, si usted ve en el mapa, dice, ok, aquí está el aeropuerto, aquí me voy a estar quedando en el hotel, unos 20 minutos. Llega allá, no. Texas es grande, hermanos. Todo está a 1 hora de distancia. Es algo exagerado. Usted si quiere ir a la tienda, 1 hora. Si quiere ir a un restaurante, 1 hora. Si quiere ir al hotel, 1 hora. Hay terreno a morir. Right? Pero imagínense cubrir Texas, imagínense agarrar Texas, cubrirlo con silver dollars, son más grandes que la cora, los que son como, no sé si han visto el dólar en moneda. ¿Sí? Cubrir Texas completo, el estado completo, con silver dollars, una profundidad de 2 pies. ¿Okay? So se cubre todo el estado. Para darle una idea de lo que significa ese número que le acabo de decir. El estado completo de Texas, con silver dollars, profundidad de 2 pies, agarra una de las monedas, la marca, y la revuelve con todas las monedas. ¿Okay? Después agarra a una persona, le tapa los ojos y tiene que caminar por Texas y random bajar y escoger una moneda y que esa moneda sea la que usted marcó. Esa es la probabilidad. Eso es de 8 de 50 profecías que Jesús cumplió. Y Jesús las cumplió todas, hermanos. La palabra de Dios es infalible, no falla. Es imposible llegar a ese nivel de correcto como es la palabra de Dios, no falla. Lo que la palabra de Dios dice que va a pasar, pasa, sucede. Es 100% verdad. Y la segunda razón, el último punto que vamos a ver hoy es que la Biblia, la palabra de Dios, transforma. Aparte de que las profecías se cumplen, aparte de que la palabra de Dios no miente, aparte de que la palabra de Dios es verdad y todo eso que estamos viendo, la palabra de Dios transforma. Podemos ver la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es innegable. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. No se trata acerca de parecer inteligente, no se trata de acumular conocimiento, no se trata de creerse el más santo o hacerse ver el más santo, no tiene nada que ver con eso. El propósito de la palabra de Dios es para que nosotros seamos preparados para toda buena obra. ¿Y por qué dice para toda buena obra? Porque Dios va a llamar a usted a trabajar en el ministerio del Señor y usted tiene que estar preparado para llevar a cabo ese servicio. Hemos estado diciendo ya por semanas, hermanos, que no hay nada mejor que podemos hacer en esta vida que servir al Señor. ¿Sí o no? Lo que leímos al principio, el versículo que leímos al principio, no somos de este mundo. En Juan 17, ¿verdad? Leímos de que Jesús dijo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué nos ocupamos tanto en las cosas de este mundo si no somos de aquí? Es como que usted esté pintando, arreglando, decorando una casa que no es suya, hermanos. Estamos rentando aquí. No es nuestro. No somos de aquí. Usted lo puede hacer y se puede ocupar en eso. Pero ¿de qué sirve? Al morir, ¿qué se lleva? Nada. Cuando muere, ¿qué se lleva? Nada. ¿O quién se va a llevar algo? Ustedes saben que a mí me encantan los relojes. Yo quiero empezar en mi familia una tradición de pasar reloj de herencia. Tengo un reloj de mi papá que lo quiero pasar a mi hijo, etcétera, etcétera. Pero yo veo, soy parte de varios grupos de gente que colecciona relojes. Yo sé y yo veo bien seguido ahí cuando llega una persona y dice, hey, mi bisabuelo me dejó este reloj. ¿Cuánto vale? Lo quiero vender. La herencia que ustedes tanto se ocupan de dejar para sus hijos
Cuando se muere, ¿qué pasa? ¿Usted cree que lo van a venerar de generación en generación y le van a decir gracias? Gracias, papá. ¿Qué le van a decir? No sé. Papá o mamá, no sé qué va a decir. Así, gracias por la herencia que nos dejó, que nos está sosteniendo de generación a generación. Nunca vamos a olvidar a tataratal, ¿verdad? No, hermanos. Van a haber generaciones malas. Van a haber generaciones que van a agarrar la herencia y le van a decir gracias, a tomar. O a vender. O a disfrutar o lo que sea. Cuando morimos aquí, hermanos, no nos llevamos absolutamente nada. Por eso que el servicio al Señor es tan importante y tan vital. Porque en esta tierra, como dice 2 Timoteo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta tierra, en esta vida, podemos servir a nuestro Dios en preparación para nuestra vida eterna, que es la que realmente vale. Esa es la casa nuestra, no esta. ¿Sí me entienden? Eso es el propósito de la Biblia, es el propósito de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios impacta, es algo que transforma. Woodrow Wilson dijo, cuando hayas leído la Biblia sabrás que es la palabra de Dios. Hay una historia, dicen que los soldados americanos invadieron Okinawa y ellos encontraron pueblos llenos de pobreza, ignorancia y suciedad. Pero cuando llegaron a la comunidad de Shimabuku, era muy diferente. Las casas en este lugar y las calles estaban limpias, la gente era educada, todos se miraban con salud, felicidad, inteligencia y prosperidad. Y resulta, preguntando en la comunidad, que hace 30 años un misionero americano pasó por ahí en camino a Japón. Anunció el evangelio y se convirtieron 2 personas. Él dejó una copia de la Biblia y se fue. Nunca más regresó, nunca más fue otro ministerio o un cristiano, fue algo así de pasado. Pero los 2 que se convirtieron en esa comunidad empezaron a leer la Biblia y empezaron a predicar la palabra. Establecieron los 10 mandamientos como la ley de la comunidad, el sermón del monte lo usaron como una guía de conducta social. En las escuelas leían y memorizaban la Biblia. Clarence Hall, un corresponsal de la guerra, dijo, yo andaba por Shimabuku con el sargento y mientras caminábamos, él volteó a mí y me dijo, wow, todo esto vino de una Biblia y 2 creyentes. A lo mejor hemos estado usando las armas equivocadas para cambiar el mundo. Los habitantes no recordaban el nombre del misionero, pero no se olvidaron el último consejo que les dejó. El misionero les dijo, estudia este libro bien, te dará una fe fuerte en Dios, el Creador, y cuando tu fe en Dios está fuerte, todo lo demás está fuerte. Hermanos, sabemos que la Biblia es el libro más vendido, es el más traducido, sabemos que es cierto, que es infalible, y sabemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Eso es el propósito. Y por eso es verdad, porque yo le garantizo, si usted no cree en la Biblia, léela, sígala y va a ver la diferencia. Se lo garantizo 100%. Va a ver la diferencia. Va a ver la diferencia en su vida, va a ver la diferencia en su familia, va a ver la diferencia en su alrededor, hermanos. Porque al leer la Biblia, al leer la verdad de la Biblia, eso va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestro trato alrededor y va a cambiar nuestra situación. La Biblia es la pura palabra de Dios y es verdad. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad que tú nos has dejado, Señor. Te pedimos, Padre, que mantengamos nuestros propósitos en línea, que mantengamos, Padre, nuestra mirada siempre puesta en ti, en tu reino, Señor. Que no nos distraigamos, Señor, con cosas como cosas de intelecto, de conocimiento, que no nos distraigamos, Padre, con ver otras personas o seguir otras personas, que nos enfoquemos en ti, Padre, porque sabemos que todo lo bueno viene de ti, todo lo malo viene de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos mantengamos, Señor, siempre firmes y puestos en ti, Señor, para que tú nos capacites según tu palabra, Señor, para que tú nos moldees según tu palabra, Señor, para que podamos servir a ti en esta vida, Señor, y que podamos ser de bendición a nuestro alrededor, Señor. Es el único legado que podemos dejar a nuestros hijos. Es un buen ejemplo cristiano, Padre, para que ellos puedan vivir una vida bendecida, que puedan vivir una vida de paz, de amor y de gracia, Señor, así como nosotros la podemos vivir aquí.
Te pido, Padre, por cada persona aquí, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor. Si hay alguien que quiere conocerte, que quiere acercarse a ti, Señor, que quiere caminar contigo, puede levantar su mano, vamos a orar por usted. Si alguien se ha alejado del Señor, quiere regresar al Señor, podemos orar por usted. Amén. Padre, gracias, Señor, gracias por este día, por tu presencia, por tu bendición. Te pido, Padre, que bendigas a cada hogar, Señor, a cada familia que está aquí representada, Señor. Que tú bendigas a cada persona aquí, Señor, a cada padre, cada madre, cada hijo, Señor. Que tú formes familias fuertes, Señor, fundados en tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra no falla. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra transforma. Y te pedimos, Padre, que cada hogar en este lugar, que cada casa, cada familia aquí, Señor, adopte tu palabra como el estándar. Que no manchemos ese estándar. Que no movamos o cambiemos ese estándar, Señor. Que sigamos el estándar que tú estableciste, Padre. Que nosotros cambiemos y nos moldemos a tu estándar para poder vivir vida bendecida en ti, Señor. Bendice cada hogar en este lugar. Forma la familia fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.